comuna donde está ubicada esta vivienda, que tiene más de 75 metros cuadrados. ¿Y para qué? Porque nos da una temperatura que puede afectar a la razón de vaporización. ¿Ya? Y luego indica qué artefactos va a usar. Y dice 2 Califón de 20 megacalorías por hora. Ese es el consumo que tiene. Y ojo, 2 Califón. Una cocina de 8 MSA hora. Y 2 calefactores que cada uno ocupa 3 megacalorías por hora. ¿Ya? Entonces, nos dio una serie de datos que debemos usar. Y vamos a partir con lo más rápido, que es calcular la potencia instalada total. ¿Ya? Entonces partimos, ¿no es cierto?, que los lindos tienen 2 Califón. ¿Ya? Y cada cual, o cada uno, usa 20 megacalorías hora. Por lo tanto, lo multiplico por 2. Por lo tanto, tengo un consumo de 40. Estamos calculando la potencia instalada total. ¿Ya? Nos ponemos en el caso, ¿no es cierto?, del circuito eléctrico, que están todas las cuestiones funcionando. Que eso es eventual. ¿Ya? Por eso se saca a veces una situación promedio de uso. Luego, ¿no es cierto?, tenemos la cocina, que usa 8, y como es una sola, por 1, y 2 calefactores de 3. Hecha esta aritmética, porque no alcanza para matemática, nos indica que la potencia instalada son 20 megacalorías hora. La fórmula para poder calcular estos depósitos de 45 kilos nos dice que el número de depósitos es igual a la potencia instalada total, ya tenemos el dato, dividido por la razón de vaporización. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros ir a buscar la razón de vaporización, que está una de estas tablitas para ver si lo ubican, la razón de vaporización, ¿ya? Van a ver una serie de números, pero está rotulado como tal. Que debiera ser la primera, razón de vaporización, ¿ya? Me indica que necesito la temperatura, ¿ya? Entonces nos dijo que estaba en las Condes. Está en las Condes, ¿no es cierto? Perdón. Y tengo las Condes, ¿verdad? Que sería ahí. Las Condes tiene 0 grados. Ya tenemos un parámetro para poder ir a la razón de vaporización. Por lo tanto, volvemos, ¿verdad?, a ubicar y nos vamos a la temperatura 0 y nos dice que son, la razón de vaporización tendría que ser 29. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Entonces, y bastó que nosotros tuviéramos estos 2 parámetros para ir a la tabla de razón de vaporización. ¿Ya? Y para poder calcular el número de depósito, es lo que dice ahí, que es N, para los que no visualizan de allá, N, que significa número de depósitos de 45 kilos, es igual a la potencia instalada dividido por la razón de vaporización. Y no vayan a cometer el error que comete Marcelo, y eso, si yo divido 54 dividido por 29, me va a dar 1,86 bidones.
o depósito de 45 kilos. ¿Está bien eso? ¿Por qué no? Comercialmente no venden. Entonces son 2. ¿Ya? Siempre nos vamos al número entero superior. ¿Ya? Son 2. La norma sugiere que de este valor, ¿verdad?, de estos 2 cilindros, debiéramos poner el doble. Nos vamos a quedar con esto. 2 depósitos. Entonces es bastante light para poder obtener por la vía de la razón de vaporización. Es usando esos cuadritos. Profe, disculpe, no entendí cómo llegó al 29. Ya, veámonos de nuevo, ¿ya? Dentro de toda la información que nos dio acá, ¿verdad?, nos dio una localidad que está ubicado en la comuna de Las Condes. Entonces, cuando nosotros nos vamos en búsqueda de la razón de vaporización, dice: señor, usted necesita la temperatura de donde está localizada la vivienda. Ah, es Las Condes. ¿Y cuál es la temperatura en Las Condes? ¿No es cierto? Este cuadrito, entonces buscamos Las Condes, que está ahí posesionada, y nos indica que esa temperatura es 0. Nos vamos a la primera tabla, nos posesionamos, ¿no es cierto?, y nos vamos al final. Acá nosotros tenemos esta misma tabla para consumos continuos. En nuestro caso son consumos intermitentes. ¿Y cuáles son los continuos? ¿Qué nos usa en forma continua? Las industrias. Las industrias no paran. ¿Ya? Trabajan generalmente las 24 horas. Entonces, eso es, recordemos que esta tabla tiene estanques, que en la Consu le llamamos bombona, ¿verdad? Pero como estamos viendo de carácter domiciliario, ¿verdad?, nos vamos a estos depósitos y es intermitente. Ahora, pensé que el Marcelo me iba a decir, pero también en domiciliario usamos las bombonas. Claro, cuando tenemos muchas unidades, ¿ya? Pero aquí nos vamos a dedicar a una casa unifamiliar. Por eso nos fuimos de largo a los depósitos de 45 kilos. Bien, esto mismo cálculo que nos dio 2 depósitos de 45 kilos, ustedes en sus casas lo van a hacer con el de consumo. Es otra manera de poderlo calcular. Pero profe, si no nos ha enseñado cómo se saca con consumo. Ahora vamos para allá. Profe, ¿por qué dijo con otro ejemplo. 2 de 45 si son 2 de 15? No, la tabla, ¿no es cierto? Está en 45. Es de 45. Sorry. ¿Ya? Si usamos el de 15 va a dar más. Claro. Debería dar 6. Ah, Por eso nos fuimos a 45. ¿Ya? Oh yes. me golpeó la cara. Ya. Me castigo. No me dio- Problema 2. ¿Ya? O ejercicio 2. Aquí vamos a, ¿cómo se llama?, a calcularlo por las 2 vías. Por la razón de vaporización, que es la que acabamos de ver, y por consumo. Entonces el problema indica, o el ejercicio, la actividad, calcular la cantidad de cilindros para una vivienda ubicada en Renca, con un califo, una cocina y un calefactor. Y al lado de cada uno de los artefactos está indicado, ¿no es cierto?, la demanda. El califón 20, la cocina 8, el calefactor 3. Tiene uno de cada uno. Pero arriba, ¿no es cierto?, indica el suministro doméstico en una vivienda
con menos de 50 metros cuadrados. Hay parámetros acá que no usamos en el ejercicio anterior, porque no le interesa la razón de vaporización. En la de consumo, sí. Vamos a calcular el número de depósitos basado en la razón de vaporización y de ahí pasamos al de consumo. Entonces, para los que no entendieron, lo primero que hacemos es ubicar la temperatura de la comuna. ¿Y cómo se llama esa comuna? Renca Junior. Ya, ¿verdad? Renca y Y el de 5. 5. Con esa temperatura nos vamos a la tabla de razón de vaporización. ¿Y qué dice la tabla de razón de vaporización? ¿Cuál es el RB? 32. Perfecto. Si hablara menos Marcelo sería espectacular. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, Estoy muy bien, ¿no? dijimos que el número de depósitos era la potencia instalada, que es la suma de 20 más 8 más 3, dividido por la razón de vaporización que nos acaba de indicar Marcelo, que es, ¿cuánto es? 32. No estoy a. 32. Voy a ¿ya? calcularlo. El número. Eso nos indica 97. 0,97. Nos indica que cuántos depósitos vamos a usar. Uno. Bien. Vámonos a calcular por consumo, que fue lo que no hicimos en el ejercicio anterior. Y el de consumo dice que el número de artefactos es igual a una constante por C, y eso es lo que vamos a ir a buscar, ¿ya? La constante es 0,037. Entonces, ¿cómo ubicamos el C? Y nos dice, ¿verdad?, que el C es igual a 10 megacalorías, valor calculado al aplicar la tabla de consumo diario. ¿Para qué? Para un calefactor, para un calefón y para una cocina en que el usuario es de bajo consumo. ¿Y cómo supo que era de bajo consumo? Por los metros cuadrados de la. Por los metros cuadrados. Vámonos a esa tabla para que ustedes identifiquen que nos está indicando que es de bajo consumo, ¿ya? Para que lo podamos asociar. Entonces, nos vamos a esa tabla, que es en rigor de las que tienen ustedes la última, que arriba dice consumo diario, ¿ya? Yo muevo la flechita y la posesiono en que el ejercicio es súper claro en decirnos que es menos de 50, por lo tanto nos está indicando que es de un consumo bajo. Me voy a la tabla de consumo, que es la que está arribita, y busco el número de artefactos. Tomo la flechita, ¿verdad?, y la posesiono en la fila debajo, ¿verdad? Porque la tabla de inferior nos dijo, es de consumo bajo, y la posesiono según el número de artefactos. ¿Y qué es lo que me estaría faltando, ¿verdad? Es la temperatura. ¿Dónde queda esto? 5. En renca. ¿Y qué dice la tabla cuando nos posicionamos en renca? Es 5, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tendríamos que la variable que andábamos buscando, voy a la
es 10, ¿verdad? Por lo tanto, nos indica que el número de depósito es 0,037 por 10. Eso generalmente es 0,37. Coincide, ¿verdad? 0,37 inmediatamente lo disparamos a 1 porque no existen mitades de tubos o depósitos de 45. Entonces 1. Coincide con el cálculo que hicimos anteriormente de la razón de vaporización. ¿Se entendió? Si no lo repetimos, ¿ya? Tengo una consulta, pero no tiene nada que ver con esto. En el caso, más adelante usted dijo que íbamos a ver una casa más grande. Porque aquí están en todos los artefactos y está como estandarizado de que un calefactor, una cocina, un caldo. Claro. ¿Qué pasará si por casualidad de la vida usted nos dijera que tiene 2 cocinas? Y no está establecido acá, uno debería como sacar el cálculo promedio por cada... Y por la tabla de arriba aparece individual, ¿no? Ah, ya. Claro. O sea, por eso, buena la pregunta, porque nosotros podemos sacarlo por la potencia instalada, ¿ya? Y la potencia instalada hace caso a cada una de las demandas, ¿ya? Entonces, por eso tenemos 2 vías. Bien, en este caso de Renca hicimos por las 2 vías, razón de vaporización y por consumo. El caso de las Condes, solamente lo hicimos por RB, razón de vaporización, para que posteriormente, cuando estén tranquilitos y tranquilitas, lo hacen por consumo. ¿Ya? Fue de ahí. Se hizo uno con razón de vaporización y el otro se hizo por los 2. ¿Ya? Es importante, interesante que lo hayan entendido todo, ¿ya? Pero básicamente el uso de las tablas, ¿ya? No nos mareemos con eso. Cuando hagamos la próxima clase, cálculos de redes, también son tablas y hay mucha interacción con las tablas, ¿ya? Así que es re importante, en ese caso vamos a tener que rayar,